¿Alguna vez te has encontrado atrapado en un ciclo de pensamientos que parecen no parar? Esas voces en tu cabeza que te dicen que no puedes o que todo va mal. Todos hemos pasado por eso en algún momento. Y aunque tratemos de liberarnos de esos pensamientos, a menudo parece que se intensifican, como si se alimentaran de nuestra atención. Imagina por un momento que te encuentras en un monasterio zen, rodeado de naturaleza, donde el aire parece impregnado de una paz profunda que es difícil de describir, pero que sientes en cada respiro. El sonido de las hojas movidas por el viento y el canto distante de los pájaros son los únicos acompañantes de tu pensamiento. No hay prisa, ni ruido, ni esas distracciones constantes que, como un torbellino, arrastran tu atención en la vida diaria. Es el tipo de lugar donde el tiempo parece detenerse, o al menos, desacelerarse lo suficiente como para que puedas escuchar tu propia respiración, un sonido que, por primera vez en mucho tiempo, te resulta reconfortante. Has llegado allí con un propósito claro, pero profundamente personal, encontrar paz mental. La vida, con su constante flujo de responsabilidades, preocupaciones y estrés, ha dejado una marca indeleble en ti. Las demandas laborales, las preocupaciones familiares, las tensiones sociales, todo parece haberte arrastrado a un estado de agotamiento mental. Te has dado cuenta de que, aunque tu cuerpo está agotado, lo que realmente te pesa es el ruido constante de tu mente, que no te deja descansar ni cuando tus ojos están cerrados. Sientes que tus pensamientos se entrelazan en una maraña de preocupaciones que no puedes soltar, y te preguntas si alguna vez podrás encontrar la quietud interna que anhelas. Así que decides acercarte al maestro zen del monasterio, aquel hombre conocido por su sabiduría profunda y su calma imperturbable, una calma que parece no verse afectada por nada que ocurra a su alrededor. Has oído historias de cómo este maestro es capaz de mantener una paz inquebrantable, sin importar las circunstancias. Sus discípulos lo veneran no solo por su conocimiento, sino por la forma en que ha logrado encontrar equilibrio en medio del caos. En un mundo que siempre parece estar en movimiento, él es como una roca, estable y firme, y la sola idea de estar cerca de él te da una sensación de alivio, como si pudiera, de alguna manera, transferir un poco de su serenidad a tu propio ser. Te acercas con una mezcla de respeto y esperanza. Sabes que este es un paso importante, un punto de inflexión en tu vida, porque has llegado a comprender que, por más que luches contra el caos que sientes dentro, hay algo más grande que necesitas aprender. ¿Cómo aceptar y manejar esa tormenta interna? No esperas milagros, pero sí una guía, una pequeña chispa de sabiduría que te ayude a encontrar ese estado de paz que tan desesperadamente buscas. El maestro te observa con una mirada profunda y compasiva, como si pudiera ver a través de ti, más allá de las palabras, hasta el núcleo mismo de tus pensamientos y emociones. Con calma, te invita a sentarte frente a él. Al principio, no sabes qué decir, pero finalmente confías en que, en este espacio de silencio, no hay necesidad de explicaciones largas. Simplemente, le dices lo que sientes, el agotamiento mental, la ansiedad, la incapacidad para encontrar un momento de paz en medio de tanto ruido interno. El maestro, con su serena presencia, te escucha atentamente, pero no interrumpe. Cuando terminas, él responde de una manera que nunca esperaste. Con voz tranquila, te dice, la paz no se encuentra luchando contra el caos, sino abrazándolo. Tu mente, como un río turbulento, no dejará de fluir simplemente porque lo desees. Pero, si aprendes a navegar en sus aguas sin resistirte, pronto encontrarás que la corriente te lleva hacia un lugar más tranquilo. Esas palabras resuenan en ti, porque hay una verdad en ellas que, aunque sutil, es transformadora. No se trata de luchar contra tus pensamientos ni de tratar de callarlos a la fuerza, como muchas veces has intentado hacer. Se trata de aceptarlos, de entender que son parte de ti, pero que no te definen. Tu mente puede ser agitada, pero eso no significa que tú también lo seas. Esta distinción, aunque difícil de comprender al principio, es la clave para la serenidad. Aprender a dejar ir,
a fluir con lo que surge sin aferrarte, es el primer paso hacia la paz interior. El maestro te explica que la meditación es la herramienta que te permitirá comenzar este proceso. A través de la meditación, aprenderás a observar tu mente en su estado natural, sin juicio ni resistencia. Es como ver las olas del mar sin intentar detenerlas, simplemente dejándolas ser, observándolas mientras se disipan por sí solas. Aquí es donde te doy una recompensa por seguir visualizando este video. Imagina que ahora estás frente a ese maestro, con su sabiduría impartiendo claridad sobre cómo manejar tu mente, cómo dejar de luchar contra ella. Si en este momento sientes que tus pensamientos no cesan, que la paz es algo inalcanzable, recuerda que eso es solo el primer paso en el camino. Tu mente, como el río que no deja de fluir, tiene el potencial de encontrar su propio ritmo de calma. La clave está en aprender a fluir con ella, en lugar de tratar de controlarla. Y lo más poderoso de todo, con práctica, perseverancia y una mente abierta, llegarás a ese estado de serenidad que hoy parece distante. Sigue viendo este video, porque lo que viene a continuación te ayudará a dar esos primeros pasos para encontrar tu propia paz interior. El hombre, lleno de incertidumbres y agobiado por los pensamientos que invaden su mente, se aproxima con un gesto de desesperación. Mi mente está llena de pensamientos y preocupaciones, no puedo encontrar paz, le dice. Es un sentimiento que muchos de nosotros conocemos bien, esa sensación de estar atrapado en un torbellino mental, donde las preocupaciones, los miedos y las dudas se mezclan, se entrelazan y se amplifican. Cada intento de calmarse parece inútil. Cuanto más tratamos de parar el flujo de pensamientos, más persistentes se vuelven. El maestro Zen, con una serenidad que parece provenir de un lugar más allá de las palabras, mira al hombre a los ojos. Sus ojos, profundamente tranquilos y llenos de una sabiduría silenciosa, parecen penetrar más allá de la superficie, como si pudieran ver todos los pensamientos y emociones que el hombre ha estado cargando. Esa mirada, llena de calma, parece contagiar a todo su ser, y por un momento, el hombre siente que el ruido dentro de su mente disminuye, aunque sea solo por un segundo. En ese instante, el maestro no dice nada, pero su presencia lo dice todo. Todo lo que ha experimentado hasta ahora, todo el caos mental, la frustración, la ansiedad, todo comienza a sentirse distante, como si, por primera vez, se estuviera acercando a algo mucho más grande que sus propios pensamientos. Finalmente, el maestro, con una voz suave pero firme, pronuncia las palabras que cambiarán la perspectiva del hombre. Empieza cada día con meditación, y con el tiempo, verás que tu mente se calma. Esas palabras no son solo un consejo práctico, son una invitación a un cambio profundo. La manera en que las dice, con tanta tranquilidad, hace que las palabras se sienten profundamente en el ser del hombre. La serenidad que emana del maestro no es solo un estado de calma exterior, sino una vibración que, sin esfuerzo, empieza a resonar en el corazón del hombre, como una campana que repica suavemente, invitando todos sus sentidos a escuchar con atención. El hombre, que ha estado buscando soluciones rápidas, que ha intentado calmar su mente con métodos que solo lo han dejado más agotado, ahora se enfrenta a una realidad muy diferente. Empieza cada día con meditación, le dice el maestro. Es una instrucción simple, casi tan simple como respirar, pero cargada de una profundidad que solo aquellos que han experimentado la verdadera paz mental pueden comprender. En esa frase, el maestro no está ofreciendo una receta mágica ni una promesa de resultados inmediatos. No le está diciendo que en cuestión de días su mente estará tranquila o que no volverá a experimentar pensamientos perturbadores. Lo que le está ofreciendo es algo mucho más valioso, el poder de la constancia y el compromiso con el proceso. Le está dando la herramienta que, con el tiempo y la práctica, le permitirá transformar su relación con su mente. Y con el tiempo, verás que tu mente se calma. Estas palabras, tan sencillas pero tan profundas, están impregnadas de una verdad fundamental. La calma mental no es algo que se pueda forzar o alcanzar rápidamente,
sino algo que se cultiva poco a poco, a través de la paciencia y la práctica continua. El maestro no le promete que se convertirá en alguien sin pensamientos perturbadores ni que su mente dejará de ser inquieta. Lo que le promete es que, al dedicar tiempo cada día a la meditación, al sentarse en silencio y observar su mente sin juzgarla, con el tiempo comenzará a notar una diferencia. La mente, que al principio parece como una tormenta descontrolada, eventualmente encontrará su equilibrio. Con cada sesión de meditación, la agitación mental disminuirá, y lo que antes parecía abrumador se convertirá en algo mucho más manejable. En este momento, el hombre siente algo que nunca antes había experimentado, una chispa de esperanza. Quizás, por primera vez, entiende que la paz mental no es algo que se obtiene en un solo esfuerzo, ni algo que se puede apresurar. La paz es una consecuencia natural de la práctica constante, del compromiso con uno mismo de sentarse, todos los días, a observar los propios pensamientos. Es un proceso, no un destino, y esa es la lección más importante que el maestro le está transmitiendo. Ahora, al mirar al hombre, el maestro añade con una sonrisa tranquila, este es el primer paso, y aunque al principio pueda parecer difícil, recuerda que cada día, aunque solo sea por unos minutos, traerá un poco más de calma. Es una promesa sencilla, pero poderosa. No se trata de transformar todo de inmediato, sino de dar pequeños pasos hacia esa serenidad que parece tan lejana. Al comenzar cada día con meditación, no solo se está entrenando la mente, sino también el corazón, para aceptar lo que venga sin aferrarse a ello, para observar sin dejarse arrastrar por los pensamientos. A medida que el hombre escucha estas palabras, siente una conexión profunda con lo que el maestro está diciendo. Ya no se trata de luchar contra la mente, de intentar suprimir los pensamientos, sino de encontrar un espacio dentro de sí mismo donde pueda estar en paz con ellos. Sabe que esto no será fácil, que habrá días en los que su mente se rebelará contra el silencio, pero, por primera vez, se siente dispuesto a intentarlo. Ahora, quiero que imagines esto, cada día, al despertar, tomas unos minutos para meditar. No se trata de hacer algo grandioso ni complicado, sino simplemente de sentarte en silencio y permitir que los pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Al principio, puede que sea difícil, puede que sientas que tu mente está demasiado agitada para meditar. Pero lo que descubrirás, al igual que el hombre en esta historia, es que al continuar cada día con esta práctica, poco a poco esos pensamientos agitados comenzarán a suavizarse. Lo que parece inalcanzable hoy, con el tiempo se convertirá en una segunda naturaleza para ti. Así que, si estás viendo este video y aún te preguntas si la meditación realmente puede ayudarte a encontrar paz, te invito a que sigas visualizándolo. Lo que viene a continuación es un camino de autodescubrimiento y tranquilidad que, con práctica, transformará la manera en que te relacionas con tus pensamientos y emociones. Porque la calma no es algo que se consiga de inmediato, pero con constancia, encontrarás que tu mente puede convertirse en un espacio de paz y serenidad. ¿Estás listo para comenzar este viaje hacia la calma? Sigue viendo el video y déjate guiar hacia esa paz interior que está esperando ser descubierta, paso a paso. Esas palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, son el comienzo de un camino hacia el entendimiento de uno mismo. La meditación no es solo una herramienta para liberar la mente de los pensamientos, es un proceso gradual de reconexión con el presente. Un acto de aprender a observar lo que sucede dentro de nosotros sin dejarnos arrastrar por ello. El maestro le está indicando que la clave para encontrar paz no es forzar el silencio, sino permitir que el silencio se infiltre lentamente en su ser a través de la práctica constante. La mente, que por naturaleza es inquieta y dispersa, puede encontrar serenidad, pero requiere paciencia y dedicación. En la meditación, el hombre aprendería a experimentar sus pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarse con ellos, sin aferrarse a ellos. Es un proceso similar al de observar un río que fluye, no tratamos de detener el agua, solo observamos cómo pasa, cómo fluye, cómo se transforma.
Con cada sesión de meditación, el hombre comenzaría a notar que sus pensamientos, que al principio parecían apoderarse de él, ahora se desvanecen con mayor facilidad, como hojas llevadas por la corriente. Es importante entender que la meditación no es un medio para detener la mente o eliminar los pensamientos, sino una forma de observarlos desde una distancia segura. En el contexto de este diálogo con el maestro Zen, la meditación le ofrece al hombre una forma de observar la maraña de pensamientos sin reaccionar a ellos, sin dejarse consumir por ellos. En vez de intentar luchar contra su mente, el hombre aprendería a aceptar la naturaleza de sus pensamientos, a reconocer que no son lo que él es, y que no tienen por qué definir su paz interior. Al principio, como le había advertido el maestro, la mente podría sentirse aún más agitada al comenzar la meditación. Esta es una etapa natural del proceso, un fenómeno que muchos practicantes experimentan. Los pensamientos reprimidos o las preocupaciones olvidadas tienden a surgir con mayor intensidad cuando nos detenemos a observarlos. Es como si al limpiar una habitación, el polvo que estaba oculto se levantara, haciéndonos sentir que la habitación está más desordenada. Pero, con el tiempo y la práctica constante, ese polvo mental comenzará a disiparse, y la mente se volverá más tranquila, más espaciosa. Lo que el maestro le estaba enseñando al hombre no es solo una técnica de meditación, sino una lección profunda sobre la relación entre nosotros y nuestra mente. La meditación, al final, no solo busca silenciar el caos mental, sino ayudarnos a encontrar el espacio entre los pensamientos, el lugar donde el silencio y la calma pueden surgir de manera natural. En esa quietud se encuentra la paz. La sabiduría del maestro se radica en su comprensión de que la mente no puede ser domada de manera forzada, sino que debe ser guiada con paciencia, aceptación y, sobre todo, amor hacia uno mismo. El viaje hacia la serenidad comienza cuando dejamos de luchar contra lo que hay dentro de nosotros, aceptando nuestra humanidad, con todos sus pensamientos y emociones, pero aprendiendo a no identificarnos con ellos. El hombre, ya agotado de luchar contra sus propios pensamientos, le expresa al maestro su frustración. He intentado meditar, pero cada vez que lo hago, mis pensamientos se multiplican. No puedo, dice con una mezcla de desesperación y rendición. Es una reacción comprensible, porque la mayoría de nosotros hemos experimentado ese mismo fenómeno al tratar de practicar la meditación. Cuando intentamos calmar la mente, los pensamientos, en lugar de disminuir, parecen multiplicarse y volverse más intensos. Este es un desafío común para los principiantes en la meditación, un obstáculo que puede parecer desalentador. La mente, acostumbrada al ruido constante y a la actividad, no se detiene fácilmente. En ese momento, el maestro se asiente con una serenidad inquebrantable, como si hubiera escuchado esta queja innumerables veces antes. No te preocupes, le dice, al principio todos enfrentamos ese caos mental. Pero la meditación, con el tiempo, te ayudará. Estas palabras del maestro no solo son un consuelo, sino también un recordatorio profundo de que la meditación no es un remedio instantáneo, sino un proceso que requiere tiempo, paciencia y perseverancia. En ese al principio, el maestro señala la naturaleza del viaje interior que comienza con la práctica. En lugar de prometer una solución rápida o un escape inmediato, el maestro le ofrece al hombre una verdad fundamental: la meditación no busca eliminar los pensamientos, sino transformarlos y, sobre todo, cambiar nuestra relación con ellos. En los primeros días de meditación, uno de los desafíos más comunes y desconcertantes es la explosión de pensamientos que parece desbordar nuestra mente, como si todo lo que hemos guardado, ignorado o reprimido a lo largo del tiempo emergiera de golpe. Imagina que estás en un espacio tranquilo, buscando paz, y cuando cierras los ojos y te dispones a calmarte, es como si una puerta se abriera y una tormenta de pensamientos, recuerdos y emociones comenzara a invadir tu mente. Es una experiencia que puede sentirse completamente abrumadora, como si, en lugar de encontrar calma, nos encontráramos en medio de un caos interno que nunca habíamos reconocido con tanta claridad.
Es en este momento cuando nos damos cuenta de cuán cargada de ruido está nuestra mente. Lo que antes parecía ser solo un susurro constante de pensamientos en segundo plano, ahora se convierte en una cacofonía ensordecedora. Las preocupaciones cotidianas que habíamos aplazado o los recuerdos olvidados de momentos pasados que nunca hemos procesado, resurgen con una intensidad inesperada. Cada pensamiento, cada emoción, cada fragmento de la vida que hemos guardado y que parecía olvidado, surge como una ola que no podemos detener. Nos enfrentamos a todo lo que hemos estado evitando, y no podemos ignorarlo más. En lugar de experimentar la calma que buscamos, nos encontramos atrapados en una tormenta mental, completamente desbordados. Este fenómeno puede ser tan desconcertante como frustrante. Al principio, creemos que la meditación debería ser la llave para desbloquear la paz interior, y, en cambio, nos vemos enfrentados a una explosión de caos mental. La mente, que siempre ha sido un espacio de actividad incesante, parece tomar control, como si la meditación estuviera haciendo más visible el desorden que se había acumulado durante años. Es como si, al intentar limpiar una habitación polvorienta, todo el polvo oculto se levantara y se esparciera por toda la casa, haciendo que el espacio parezca más sucio que nunca. En estos primeros intentos, el hombre se siente frustrado, y esta frustración es un reflejo de todos nosotros cuando comenzamos a meditar. Queremos calma, queremos paz, y todo lo que encontramos es un mar de pensamientos que no podemos manejar. Es fácil caer en la trampa de pensar que estamos haciendo algo mal, que la meditación no funciona para nosotros o que nunca seremos capaces de alcanzar ese estado de serenidad que imaginamos. El caos mental que se presenta no parece ser el remedio, sino el problema. Sin embargo, lo que muchos no comprenden al principio es que este caos mental es, de hecho, una parte fundamental del proceso. En lugar de ser una señal de que la meditación está fallando, es una señal de que estamos comenzando a tocar algo más profundo, algo que necesitaba ser visto y liberado. El ruido mental que surge no es un obstáculo a la paz, sino una oportunidad para liberar todo aquello que hemos estado cargando y que no hemos procesado. Es como si, al calmar nuestro cuerpo, la mente, por fin, tuviera el espacio necesario para dejar salir todo lo que había estado guardado en silencio. La clave aquí es entender que la meditación no es una herramienta para evitar los pensamientos, sino una práctica para observarlos sin identificarnos con ellos. Al principio, puede parecer que la meditación solo hace que todo se vuelva más intenso, pero con el tiempo, aprenderemos que esos pensamientos, emociones y recuerdos son solo parte de la corriente de nuestra mente. No son nosotros, son solo pensamientos. Al permitir que estos pensamientos fluyan sin aferrarnos a ellos, comenzamos a darles menos poder y, poco a poco, el caos mental se irá disipando. A medida que seguimos practicando la meditación, con paciencia y constancia, empezamos a ver que la mente no es algo que debamos controlar, sino algo que podemos aprender a observar. La meditación nos enseña que no tenemos que reaccionar ante cada pensamiento que surge. Cada vez que un pensamiento viene a nuestra mente, no tenemos que aferrarnos a él ni permitir que nos arrastre. Podemos observarlo con calma y dejarlo ir, como una nube que pasa por el cielo. Con el tiempo, el flujo de pensamientos se vuelve menos frenético, menos ruidoso. Lo que antes era un torbellino de ideas y emociones se convierte en un río tranquilo que sigue su curso sin perturbar nuestra paz. Lo que ocurre en estos primeros días de meditación es un proceso de limpieza mental. Como cuando comenzamos a hacer ejercicio después de mucho tiempo de inactividad, al principio sentimos dolor y rigidez, pero a medida que continuamos, el cuerpo se adapta, se fortalece y la incomodidad disminuye. La meditación, aunque puede sentirse incómoda al principio, tiene el mismo efecto. Con el tiempo, la mente se fortalece y se vuelve más tranquila. Ahora bien, quiero ofrecerte una recompensa por seguir visualizando este video. Imagina que, después de unos días o semanas de meditación, comienzas a notar una diferencia. Los pensamientos que antes te arrastraban ya no tienen el mismo poder. Puedes verlos venir y dejarlos ir.
Ya no te sientes abrumado por ellos, y la paz que antes parecía inalcanzable ahora comienza a entrar en tu vida de manera natural. Este es el poder de la meditación. Cada vez que practiques, incluso si es solo por unos minutos, estarás dando pasos hacia esa serenidad que tanto anhelas. No se trata de lograr la perfección, sino de estar presente en el proceso, de observar sin juzgar. Entonces, si aún te sientes atrapado por el caos mental, te invito a seguir viendo este video, porque lo que viene a continuación te ayudará a comprender cómo, incluso en medio de la tormenta mental, puedes encontrar el espacio para respirar y encontrar la calma que buscas. El maestro, con su serenidad inquebrantable, observa al hombre mientras éste se siente desbordado por la tormenta de pensamientos que invaden su mente. Con una calma profunda, el maestro le dice, no te preocupes por eso, porque este caos mental es una parte natural del proceso de meditación. Con esas palabras, el hombre siente un alivio inmediato. Sin embargo, lo que el maestro le explica a continuación es aún más revelador y esencial para su comprensión del proceso. Este primer estallido de pensamientos y emociones es simplemente una manifestación de todo lo que hemos estado ignorando o no hemos tenido el espacio para procesar. La mente, al entrar en un estado de quietud, comienza a liberar todo lo que ha quedado atrapado en lo profundo de nuestro inconsciente. Esta es una lección fundamental que muchos de nosotros debemos aprender. El caos no es un signo de fracaso, sino una señal de que algo está sucediendo en lo más profundo de nuestra mente. Cuando decidimos parar, cuando nos sentamos en silencio y permitimos que los pensamientos fluyan sin intentar controlarlos, es como si nuestra mente tuviera que liberarse de todo lo que ha estado guardado durante años. Aquellas emociones que hemos reprimido, aquellos recuerdos que hemos tratado de olvidar, todo lo que no hemos tenido el espacio para procesar, comienza a salir a la superficie. Este proceso de liberación es esencial para nuestra paz mental, porque nos permite ver y comprender lo que hemos estado evitando, dándonos la oportunidad de sanar. Lo que experimenta el hombre no es una señal de que la meditación esté fallando, sino una señal de que está comenzando a hacer un trabajo profundo y transformador en su interior. El caos mental que experimenta es como una liberación de los pensamientos y emociones atrapadas que finalmente están siendo reconocidas y procesadas. Este primer estallido de pensamientos puede ser desconcertante y, al principio, puede parecer abrumador, pero es el primer paso hacia una mayor claridad mental. En lugar de ver el caos como un enemigo, el hombre debe aprender a verlo como una señal de progreso. Es un signo de que su mente está comenzando a liberarse de las tensiones acumuladas, de los pensamientos no procesados y de las emociones que habían estado ocultas. Es como cuando limpiamos una casa que ha estado cerrada durante mucho tiempo. Al principio, el espacio parece más desordenado porque todo el polvo que estaba acumulado en las esquinas y en los rincones se levanta al mover las cosas. Pero ese desorden es solo temporal. A medida que seguimos limpiando y organizando, la casa comienza a verse más clara, más espaciosa, finalmente, más acogedora. De la misma manera, al meditar, nos enfrentamos a la primera fase de desorden mental, pero con el tiempo, el proceso de limpieza mental traerá claridad y serenidad. Este aumento de pensamientos, aunque inicialmente incómodo, es en realidad una señal positiva. La mente, al experimentar la quietud, se ve obligada a soltar todo lo que ha estado guardando. El maestro les explica que cuanto más intentemos evitar o suprimir estos pensamientos, más fuerza les damos. Pero, en lugar de luchar contra ellos, debemos aprender a observarlos sin aferrarnos a ellos, sin identificarnos con ellos. En el momento en que dejamos de luchar, la mente comienza a calmarse por sí sola. Es como si, al permitirnos observar sin juzgar, el caos se disuelva gradualmente, dando paso a un espacio de paz y claridad interior. Es importante comprender que la meditación no se trata de vaciar la mente de inmediato, ni de eliminar todos los pensamientos. Más bien, se trata de entrenar nuestra mente para que se convierta en un espacio en el que los pensamientos vengan y se vayan sin aferrarnos a ellos.
Este proceso de observación sin juicio es lo que, con el tiempo, crea un espacio de tranquilidad interna. La mente comienza a ser como un lago tranquilo, en el que las aguas pueden ser agitadas por momentos, pero rápidamente vuelven a su calma. Este es un concepto crucial para cualquiera que esté comenzando a meditar o que se haya sentido frustrado por la cantidad de pensamientos que emergen durante la práctica. La meditación no es un proceso de eliminación de pensamientos, sino de transformación de nuestra relación con ellos. Cuando comenzamos a observar sin identificarnos, los pensamientos pierden poder sobre nosotros. Lo que al principio parecía un caos incontrolable se convierte en algo que simplemente fluye a través de nosotros, como una corriente que no necesita detenerse. Ahora bien, aquí es donde quiero ofrecerte una recompensa por seguir viendo este video. Si estás experimentando este caos mental, si te sientes abrumado por la multitud de pensamientos que surgen cuando meditas, esto es precisamente lo que necesitas para avanzar. Es la prueba de que estás comenzando a limpiar el desorden mental que has acumulado durante años. Al continuar con la práctica, notarás que con el tiempo esos pensamientos ya no te afectan de la misma manera. La paz que buscas está más cerca de lo que imaginas, y este es solo el primer paso hacia ella. Así que te invito a seguir viendo este video, porque lo que viene a continuación te ayudará a comprender cómo convertir ese caos en una herramienta para la paz. Vamos a explorar cómo puedes transformar esta experiencia y cómo, con cada paso que des en la meditación, tu mente comenzará a encontrar más espacio para la calma, la claridad y, finalmente, la serenidad que tanto deseas. El maestro le da una importante lección al hombre, una lección que se aplica no solo a la meditación, sino a la vida misma. Los pensamientos, al principio, son como olas que golpean sin cesar la orilla. Sin embargo, con la práctica constante, estas olas comienzan a calmarse. La mente, como el océano, tiene momentos de turbulencia, pero con el tiempo, esos momentos se vuelven más breves y menos intensos. La meditación no busca evitar los pensamientos, sino que nos ayuda a cambiar nuestra relación con ellos, permitiéndonos observarlos sin identificarnos con ellos, sin dejarnos arrastrar por su corriente. En este punto, el maestro hace hincapié en algo esencial, la paciencia. La meditación, en su verdadero sentido, es un proceso gradual de aceptación. Al principio, puede parecer que estamos perdiendo la batalla contra nuestros pensamientos, pero, en realidad, estamos aprendiendo a ser testigos de nuestra mente, sin intentar controlarla de manera estricta o rechazarla. Este proceso de observar, aceptar y dejar ir es lo que eventualmente lleva a la serenidad. A través del tiempo, y con la práctica constante, el hombre comenzará a notar que esos pensamientos que antes lo desbordaban ahora se sienten menos invasivos. La mente, en su constante movimiento, gradualmente encuentra espacios de calma. La práctica de la meditación, más que eliminar los pensamientos, nos enseña a navegar en su flujo, sin ser arrastrados por él. Como el maestro se le dijo, con el tiempo, te ayudará. La clave está en la perseverancia, no se trata de lograr la quietud inmediata, sino de cultivar la paciencia para permitir que la mente encuentre su propio ritmo de paz. Por tanto, la experiencia del hombre refleja la de muchos al inicio de su camino meditativo, el miedo al caos mental, el desconcierto ante la multiplicación de los pensamientos. Pero el maestro, con su sabiduría, le enseña una lección crucial: ese caos no es el enemigo, sino el primer paso hacia una mayor claridad. La meditación, en última instancia, nos permite ir más allá del ruido de la mente para encontrar la paz que siempre estuvo presente, esperando ser descubierta. El hombre, aunque frustrado y agotado por la constante batalla en su mente, no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Después de escuchar las palabras del maestro, que le ofrecían una solución en forma de meditación, algo en su interior no lo convencía por completo. En su mente, la paz parecía aún lejana, casi inalcanzable, y el caos mental seguía siendo demasiado abrumador para que pudiera vislumbrar una salida. De alguna manera, la idea de la calma interior, aunque lógica,
no lograba calmar su ansiedad inmediata. Lo que realmente deseaba en ese momento era algo tangible, algo que pudiera controlar de manera más directa, que lo liberara al instante de ese caos. Por favor, dame algo más concreto, algo que me calme de inmediato, le dice al maestro, como si su angustia fuera algo más urgente que una solución gradual. Aquí se encuentra un punto clave en la psicología humana, la necesidad de resultados rápidos en un mundo que constantemente nos ofrece gratificación instantánea. La ansiedad, las preocupaciones y los pensamientos intrusivos no siempre permiten el lujo de la paciencia. Muchas veces, las personas desean un alivio inmediato, un remedio rápido que calme el ruido interno de manera instantánea, sin tener que pasar por un proceso largo de cambio interior. El maestro, sabiendo que la ansiedad del hombre no se resolvería de manera inmediata y reconociendo la naturaleza humana de querer respuestas rápidas, responde con sabiduría. En lugar de insistir en la meditación como única vía de calma, el maestro le ofrece algo que puede ser más accesible para él en ese momento, un mantra. Repite este mantra cada día, solo tú, en silencio. Y recuerda, no pienses en un mono mientras lo haces. Un mantra, en este contexto, es una herramienta poderosa, una palabra o frase repetida en la mente que actúa como un ancla, un foco de concentración. La repetición de un mantra tiene el poder de redirigir la atención, de crear un punto de concentración que aleja el flujo de pensamientos no deseados. El mantra ofrece un camino directo para callar la mente, al menos temporalmente, y para que el hombre pueda encontrar un poco de paz al menos en sus primeros intentos. El acto de repetir el mantra, en silencio y de manera constante, puede tener un efecto calmante, especialmente si se realiza con la intención de enfocar la mente y liberar el estrés. Sin embargo, el maestro, con un toque de humor y, al mismo tiempo, profundizando en la naturaleza misma de la mente humana, le añade un consejo peculiar pero significativo: recuerda. No pienses en un mono mientras lo haces. Aquí, el maestro está dando una lección más profunda sobre cómo funciona la mente humana. Cuanto más tratamos de evitar un pensamiento, más lo reforzamos. Esta es una de las paradojas fundamentales de la mente. La atención en lo que intentamos evitar lo hace más prominente. Al decir no pienses en un mono, el maestro sabe que la mente del hombre inmediatamente visualizará un mono. Este es un claro ejemplo de cómo nuestros intentos de evitar un pensamiento nos lleva a enfocarnos aún más en él, creando un ciclo en el que ese pensamiento se vuelve aún más persistente. El hombre, aliviado por finalmente recibir algo más concreto, algo que puede hacer por sí mismo, acepta el consejo del maestro y se va a casa. El simple hecho de recibir instrucciones claras y específicas, como el mantra, le da un sentido de control que hasta ese momento le había faltado. Esta es una parte esencial de cualquier práctica espiritual o psicológica, el acto de comprometerse con una práctica, de tomar el control de algo dentro de nosotros, nos da una sensación de poder y alivio, aunque sea temporal. Lo que el maestro ha hecho aquí es introducir al hombre a una forma de disciplina mental, algo que requiere un compromiso constante. Aunque en el fondo, el maestro sabe que el hombre no podrá evitar pensar en el mono, este es el primer paso hacia la autoobservación y el desapego. El mantra es solo el principio, un punto de entrada hacia un trabajo más profundo con la mente. Y, mientras el hombre repite el mantra, la tarea no solo es calmarse, sino también observar cómo la mente juega con él, cómo se agarra a los pensamientos que intentamos evitar. Como un niño que no puede dejar de tocar algo que se le dice que no toque. El hombre, aliviado, se va a casa, pero este acto de aceptar el consejo es en sí mismo una lección significativa. Al recibir el mantra y comprometerse con su práctica, ha dado el primer paso hacia la comprensión de su propia mente. Al principio, puede ser solo una repetición mecánica, una forma de controlar el caos interior, pero con el tiempo, el hombre aprenderá que la verdadera calma no proviene de la lucha contra los pensamientos, sino de la observación pacífica de ellos. El mantra será su herramienta inicial,
pero lo que realmente aprenderá es que la verdadera serenidad se encuentra cuando no se teme a los pensamientos, cuando no se les da más poder del que tienen. A la mañana siguiente, el hombre se levanta con la esperanza de que el mantra que el maestro le dio sea el remedio para la agitación mental que ha estado sufriendo. Sintiéndose algo escéptico, pero dispuesto a seguir las indicaciones del sabio, se sienta en un lugar tranquilo de su casa y comienza a recitar el mantra en silencio, tal como se lo indicó el maestro. Al principio, todo parece ir bien, su voz interna repite las palabras con calma, y por un breve momento, siente que está logrando algo. Sin embargo, cuando avanza un poco en su práctica, las palabras del maestro regresan a su mente con fuerza: no pienses en un mono. Apenas termina de escuchar esas palabras en su mente, una imagen nítida y clara de un mono aparece de manera instantánea. Al principio, lo ignora, pensando que es solo un pensamiento pasajero, un pequeño obstáculo en su camino hacia la calma. Pero, tan pronto como intenta apartarlo, el mono en su mente se intensifica, como si hubiera estado esperando ese preciso momento para saltar hacia adelante y ocupar todo su espacio mental. El hombre se siente frustrado, más que nunca, porque no logra alejar esa imagen. A medida que sigue recitando el mantra, el mono se convierte en el centro de su atención, y, para su horror, otros monos empiezan a surgir. Uno tras otro, como si fuera una cadena interminable de pensamientos, monos saltando, jugando, mirando fijamente al hombre, como si fueran los dueños de su mente. El hombre comienza a sentirse más atrapado que nunca. La serenidad que había esperado alcanzar con la práctica del mantra parece ser una ilusión, ya que en lugar de encontrar calma, su mente ahora está llena de imágenes y pensamientos sobre monos. La ansiedad comienza a tomar el control de su experiencia, y se da cuenta de que, en lugar de liberarse de sus pensamientos, parece que estos se han multiplicado y apoderado de su conciencia. Su mente, que antes estaba llena de un caos difuso y desordenado, ahora está dominada por una única y persistente imagen. Y mientras más intenta evitarla, más intensamente se hace presente. En su frustración creciente, se levanta, deja de recitar el mantra y corre hacia el monasterio para encontrar al maestro y obtener respuestas. Cuando llega, visiblemente alterado y agotado, le dice al maestro: ¿qué me has hecho? Ahora mi mente está llena de monos, no puedo pensar en nada más. Sus palabras salen rápidas y cargadas de una mezcla de ira, confusión y desesperación. El hombre se siente traicionado por la práctica que había aceptado como una solución, y, al mismo tiempo, se siente completamente impotente ante la avalancha de pensamientos que ahora inundan su mente. Él había esperado que el mantra calmara su mente, pero lo que ha encontrado es que el intento de evitar el pensamiento de un mono ha hecho que ese pensamiento se apodere de todo su ser. El maestro, que escucha en silencio, no muestra sorpresa ni frustración. Sabía perfectamente que esta situación era inevitable. Con su calma inquebrantable, le responde al hombre con una mirada profunda y serena: eso que experimentas es precisamente la naturaleza de la mente humana. Has aprendido algo importante hoy: cuanta más atención intentas poner en no pensar en algo, más poder le das a ese pensamiento. Lo que el maestro está enseñando al hombre es una de las paradojas fundamentales de la mente humana. El acto de intentar evitar o reprimir un pensamiento solo lo hace más persistente. Este fenómeno es conocido como la paradoja de la supresión mental, que se refiere a la idea de que cuanto más tratamos de controlar o evitar un pensamiento, más fácil es que ese pensamiento regrese con mayor intensidad. El intento de suprimir algo en nuestra mente, en lugar de disminuirlo, lo intensifica. Esto se debe a la forma en que nuestro cerebro funciona. Al poner esfuerzo en rechazar algo, lo estamos activamente observando y alimentando, incluso si no lo queremos. En este caso, el mono representa todo lo que el hombre no quiere pensar o enfrentar: sus miedos, sus inseguridades, sus deseos reprimidos o cualquier otro pensamiento perturbador que haya estado ignorando. La mente, en su afán por aferrarse a lo que intentamos rechazar, crea una especie de campo de concentración alrededor de ese pensamiento, haciéndolo más prominente,
más grande y más ruidoso. El mono, en este contexto, no es solo un pensamiento aislado, sino un símbolo de cómo nuestro cerebro y nuestra mente reaccionan a los intentos de evitar algo. El mono es la manifestación física de la resistencia de la mente, y cuando el hombre intenta forzar su mente a no pensar en él, está alimentando esa resistencia, intensificando el pensamiento y trayendo más monos a su conciencia. El maestro, con una sonrisa tranquila, explica: lo que te ocurre ahora es simplemente el reflejo de tu lucha interna. Has hecho de ese mono el centro de tu atención al intentar evitarlo. Lo que debes aprender es que no necesitas pelear contra tus pensamientos. Ellos simplemente son, y cuando dejas de luchar contra ellos, cesan de dominarte. Este momento se convierte en una revelación crucial para el hombre. La clave para calmar la mente no está en el esfuerzo por suprimir los pensamientos, sino en permitirles ser, en observarlos sin reaccionar a ellos, sin darles más poder del que realmente tienen. El mono no es el enemigo es la actitud de lucha constante contra lo que está sucediendo dentro de nuestra mente. El maestro lo invita a hacer una pausa y reflexionar sobre cómo, al tratar de evitar un solo pensamiento, ha terminado alimentando todo un ejército de pensamientos relacionados, como monos que invaden su espacio mental. Al final, lo que el maestro le está enseñando al hombre no es solo una técnica de meditación, sino una lección de vida. La verdadera paz no proviene de la supresión de pensamientos, sino de la aceptación y la observación sin juicio. Es un proceso de desapego, de aprender a ser testigos de nuestra propia mente sin identificarnos con ella, sin dejar que los pensamientos se apoderen de nuestra identidad. El hombre está en el camino de aprender a ser consciente de sus pensamientos, pero para eso, debe aprender a no tomarlos como una verdad absoluta, a no reaccionar ante ellos, a no dejarlos definir su experiencia. Este es el principio de una nueva forma de estar en el mundo, en la que el hombre deja de ser esclavo de sus pensamientos y empieza a ser el observador consciente de su mente. El maestro, con una calma profunda y serena, observa al hombre mientras éste intenta asimilar las palabras que acaba de escuchar. Finalmente, le responde con una sonrisa tranquila, como si estuviera dándole la clave que abriría una puerta dentro de él. Eso es lo que quería mostrarte. Cuanto más intentas luchar contra algo, más te consume. La mente es como un mono, siempre saltando de un pensamiento a otro. Luchar contra ella solo la hace más fuerte. Esas palabras tienen un impacto inmediato en el hombre. Por un momento, sus pensamientos se detienen. El caos mental que había estado sintiendo ahora parece tener un sentido, una lógica que empieza a encajar. De repente, se da cuenta de que su esfuerzo por controlar su mente, por frenarla y silenciarla, era el propio obstáculo que lo mantenía atrapado. En lugar de hallar paz, había estado alimentando el caos con cada intento de controlarlo. Entonces, ¿qué debo hacer?, pregunta el hombre, su voz cargada de confusión pero también de curiosidad. La respuesta del maestro llega con una sonrisa que refleja comprensión y serenidad: no luches. Observa tus pensamientos sin aferrarte a ellos. No necesitas detenerlos, solo déjalos ser. Con el tiempo, tu mente se calmará, y esos pensamientos ya no tendrán poder sobre ti. El hombre, al principio confundido, empieza a comprender lo que el maestro le está transmitiendo. La solución no es una acción de fuerza, ni un control estricto sobre su mente, sino una forma completamente diferente de relacionarse con los pensamientos. En lugar de luchar contra ellos, debe permitir que vengan y se vayan, sin darles el poder de arrastrarlo. Este es el momento en que el hombre, en su búsqueda de paz, comienza a entender el verdadero propósito de la meditación, la observación tranquila, el desapego. La moraleja aquí es clara: cuando tratamos de detener nuestros pensamientos de manera forzada, solo conseguimos que crezcan. Al luchar contra ellos, estamos dirigiendo nuestra energía hacia ellos, alimentándolos, como si intentáramos detener una corriente de agua con nuestras manos. Cuanto más intentamos bloquearla, más fuerte se vuelve.
El verdadero poder en la meditación está en aprender a observar, a aceptar y a dejar ser lo que surge en nuestra mente. Esta práctica, con el tiempo, nos permite calmar la mente, porque al no aferrarnos a los pensamientos, estos pierden fuerza. Así es como, con la práctica constante, nuestra mente se vuelve más serena. En lugar de ser arrastrados por cada pensamiento que surge, nos convertimos en testigos de nuestra propia mente. Nos volvemos observadores silenciosos de lo que ocurre dentro de nosotros, sin juzgar ni interferir, solo permitiendo que las olas de pensamiento pasen como si fueran nubes en el cielo. A través de este proceso, descubrimos que la mente no tiene el control, sino que somos nosotros quienes, poco a poco, adquirimos la habilidad de no identificarnos con ella, de no ser arrastrados por ella. Esta es una lección que, aunque parece simple, tiene el poder de transformar nuestra vida diaria. Muchas veces, nos sentimos atrapados por nuestros pensamientos. Pensamos que debemos controlarlos, que debemos silenciarlos, pero en realidad, la clave está en aprender a no identificarnos con ellos, en no verlos como algo que define quiénes somos. Nuestros pensamientos son simplemente pensamientos, no somos nuestros pensamientos. Si alguna vez te has sentido atrapado por tus pensamientos, como si no pudieras escapar del ruido mental que no te deja en paz, recuerda este cuento. La clave no está en luchar contra tu mente, sino en aprender a observarla con calma y desapego. La meditación es la herramienta que te ayudará a ser el dueño de tus pensamientos, a observarlos sin ser arrastrado por ellos. Con el tiempo, sentirás que esos pensamientos ya no tienen poder sobre ti. Y con ese poder, encontrarás la paz que tanto anhelas. Así que si esta reflexión te ha resonado, si alguna de las palabras del maestro te ha tocado profundamente, y si te has sentido identificado con el proceso del hombre, te invito a que no solo sigas este camino, sino que lo compartas con nosotros. Aquí, en este canal, exploramos más sobre meditación, crecimiento personal y cómo alcanzar una vida más tranquila y equilibrada, lejos del caos mental que muchas veces nos agobia. Sabemos que, a veces, el camino hacia la paz interior puede parecer largo y desafiante, pero te aseguro que cada pequeño paso cuenta. Si sientes que este es el momento adecuado para empezar a transformar tu vida, te animo a que te suscribas. Porque juntos vamos a profundizar en técnicas poderosas que te ayudarán a encontrar esa serenidad que todos necesitamos. Si te estás sintiendo listo para comenzar tu viaje de meditación, no te preocupes, tenemos algo preparado especialmente para ti, nuestra meditación guiada. Esta práctica te ayudará a calmar tu mente, a observar sin apego y, lo más importante, a dejar que los pensamientos fluyan sin sentir que tienes que controlarlos. Estarás dando un paso muy importante hacia un estado de paz duradero, y lo mejor de todo es que no estás solo en este proceso. Antes de que te vayas, quiero saber lo que piensas. Este espacio está abierto para ti, para que puedas compartir tus reflexiones y sentimientos. ¿Te has sentido identificado con el proceso del hombre? ¿Tienes dudas, preguntas o tal vez algo que compartir con otros que están viviendo lo mismo? Tu experiencia y perspectiva son increíblemente valiosas para esta comunidad. Deja tus pensamientos en los comentarios. Ninguna pregunta o reflexión quedará sin respuesta, porque aquí, nos apoyamos mutuamente en el camino hacia una mente más tranquila y un corazón más sereno. Este es solo el principio de un viaje que, con constancia y paciencia, te llevará a lugares más profundos dentro de ti mismo. No es un camino de perfección, sino uno de descubrimiento, aceptación y crecimiento. Nos complace mucho que estés aquí, y te agradecemos por ser parte de este espacio. Así que, quédate con nosotros y prepárate para seguir explorando juntos más herramientas y enseñanzas sobre cómo dominar la mente y encontrar la verdadera paz. Te esperamos en el próximo video, donde continuaremos compartiendo más prácticas y reflexiones para ayudarte en tu viaje. No faltes.